Hola amigo querido, que Dios te bendiga. Es un placer para mí en este sábado compartir la palabra de Dios contigo. Acompáñame a tener una breve oración. Amante Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos y danos entendimiento de ella. Bendice a los amigos y hermanos que van a ver y a escuchar este video. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Ok, amigo querido. La salida al desierto. Acompáñame a leer aquí en Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí en el punto que me quiero enfocar es: y salieron a recibir al esposo. ¿Por qué salieron a recibir al esposo? ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a salir a recibir al esposo? Acompáñame a leer segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Dice, versículo 1, acerca de la venida de nuestro Señor, a recibir al esposo, como leímos, ¿verdad? Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. No ha llegado, porque en los tiempos de Pablo, no, porque tenía que suceder algo antes. ¿Y qué era ese algo? Dice allí el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ese día no podría venir, o sea, la segunda venida de Cristo Jesús, sin que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Sabemos que los evangelios también, por ejemplo en Lucas y en Mateo, el Señor no le da una señal a sus discípulos que se repite para nuestro tiempo también, donde Él le dice: cuando veáis la abominación desoladora, el que esté en Judea huya a los campos. O sea, salga a recibir a su esposo, salga al desierto. Cuando viere a Jerusalén rodeada por ejército, que ustedes saben que el conflicto de los siglos, la hermana Ellen G. de White le da un doble cumplimiento a esa profecía. Entonces, hay un lazo de tiempo donde se iba a manifestar esa apostasía, ese hombre de pecado, y que iba a tener un dominio por un lazo de tiempo que ya pasó, pero que la historia se repite también en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué lazo de tiempo nos estamos refiriendo? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, hablando del hombre de pecado, dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, el tiempo que iba a durar este hombre de pecado obrando y manifestándose. Ahora, ¿qué exactamente es ese tiempo? ¿Qué cantidad de tiempo es? Vamos a seguir leyéndolo ahí mismo en Daniel capítulo 12, el versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré y vi otros 2 que estaban, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla, refiriéndose a ángeles. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido del lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos ya el lazo de tiempo que
que iba a durar esto, o sea, lo mismo que vimos en Daniel 7, 3 tiempos y medio. 3 tiempos y medio. Pero ahora vamos a leerlo aquí también en Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá 1290. Ya aquí estamos viendo el periodo, no exactamente los 3 tiempos y medio, un poquito más, pero dentro de este tiempo de los 1290 se encuentran los 3 tiempos y medio. ¿Por qué? Esto comenzó con Roma imperial en el 508 y duró hasta el año 1798. Ahora, 30 años después del 508, o sea, en el 538, se manifiesta el hombre de pecado, o sea, Roma papal, que es un gobierno de iglesia y Estado en unión, donde desde el 538 hasta el año 1798 oprimió, quebrantó a los santos del Altísimo, como leímos ahí en la palabra. Ahora también el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. O sea, si uno calcula desde el 508 hasta el año 1844, donde comenzó el juicio investigador, se cumple esta profecía de los 1335. Ahora, ¿por qué dice bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días? Porque en el año 1844 fue donde el Señor dirigió a su pueblo hacia el desierto, o sea, hacia los Estados Unidos, y allí libremente el pueblo de Dios pudo consagrarse al Señor, estudiar la palabra y tener un conocimiento más amplio de la palabra, como allí mismo vemos en Daniel en el capítulo 12, donde dice que la ciencia se aumentará, refiriéndose al conocimiento de las profecías y de la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú me acompañes a ver ese mismo lazo de tiempo. Estamos hablando del tema, la salida al desierto. En Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. Allí vemos el lazo de tiempo también. Dice allí el versículo 3, dice: y yo daré, el versículo 2 de Daniel 11 dice: pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 42 meses. Y sigue diciendo el versículo 3, dice: y daré poder a mis 2 testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. ¿Cuándo comenzó ese periodo de tiempo? En el año 538 y duró hasta el año 1798, exactamente 1260 años. Si lo calculamos día por año, como nos enseña la Biblia que se debe de hacer. Ahora, 1260 años dice aquí. En Daniel leímos 1290. ¿Por qué? Porque ahí estábamos comenzando a calcular desde el 508, no desde el 538, cuando se levantó Roma papal. Ok. Sigue diciendo aquí, en el versículo Apocalipsis 11, ahora vamos a saltar, en el versículo 8 dice: sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, y durante 3
días y medio la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Versículo 11. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes lo veían. ¿A qué se refiere? Se refiere aquí. Aquí está hablando en el capítulo 11 de una bestia que sube del abismo, que surgiría inmediatamente terminara el periodo de los 1260 años. Iba a perseguir a los santos y darle muerte. Pero los santos, recuerda, salieron y huyeron al desierto, especialmente a diferentes islas solitarias, campos, lomas. Estados Unidos, fueron muchos a Estados Unidos, ¿verdad? Y allí entonces Dios dio de nuevo de su espíritu a esta persona luego de los 3 días y medio. Vemos cómo estamos en estos tiempos, cómo el Señor, por una u otra razón, manda a su pueblo a un desierto para consagrarse y para estudiar su palabra libremente. Pero mírenlo aquí en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4, en el versículo 5 dice, y ella dio a luz, hablando la mujer, ¿verdad? La mujer virgen, dice, un hijo varón que había de regir toda la nación con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, versículo 6, a un lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada durante 1260 días, el mismo periodo que vimos en Apocalipsis capítulo 11. Dice allí que la mujer huyó al desierto, a un lugar donde Dios tenía preparado, y Dios la sustentaría en ese lugar por 1260 días. Vamos a volverlo a leer aquí en Apocalipsis capítulo 12 también, versículo 13, dice, cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, míralo aquí, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. El mismo periodo de Daniel capítulo 7, 25 y Daniel 12. Lo mismo 42 meses, ¿verdad? Dice el versículo 15 de Apocalipsis 12, dice, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y solvió el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Dónde se encuentran estos? En un desierto. En un desierto. Las circunstancias, las señales, el mandato de Dios cuando vean la señal. ¿Cuál señal? La que comenzamos leyendo al principio, la apostasía y el hombre de pecado, ¿verdad? Y aquí vemos que huyeron a un desierto. Ahora, esto se cumplió en el pasado. Ahora, lo importante e interesante de esto, que la historia se repite otra vez, como lo que leímos en las 10 vírgenes. Dice que salieron a recibir el esposo. ¿Salieron de dónde y para dónde? ¿Y por cuáles razones salieron? ¿Por qué? Porque vieron la señal, la misma señal que habla en Lucas y en Mateo, donde el Señor le dice a sus discípulos, cuando vea la abominación desoladora,
o cuando viere a Jerusalén rodeada de ejército, el que esté en la ciudad, huya a los montes. Ahora algunos dirán, sí, pero eso fue para los discípulos de aquel entonces. No, el conflicto de los siglos, léaselo allí en su primer capítulo, y también en Maranata el Señor viene. La hermana Ellen G. de White nos deja saber que esa profecía tiene un doble cumplimiento. ¿Cómo un doble cumplimiento? Para los tiempos de los discípulos, también para los discípulos del Señor, los fieles del Señor, del tiempo que vivirán para el tiempo del final. Para este tiempo que tú, amigo querido, y yo estamos viviendo. O sea, en pocas palabras, lo que queremos decir, amigo querido y hermano, es que la apostasía ya la estamos viendo. El hombre de pecado ya está obrando. Se está cocinando un nuevo orden mundial. Y estamos viendo esta pandemia del COVID-19. ¿Y cuál es el llamado que Dios te está haciendo a ti, amigo querido? ¿No será que ya es un momento de tú agarrar tus lámparas como las 10 vírgenes? Y ir y salir como salieron las 10 vírgenes. ¿Salir a qué? ¿Para qué? A recibir a tu esposo, amigo querido y hermano que me ve. Es el momento de ir a un desierto. Mira, aquí estamos en un desierto rodeado de montaña, y quise tener este estudio especial aquí al aire libre, en el campo, entre las montañas. Esto es hermoso, meditar en la palabra de Dios, la tranquilidad, los pajaritos, los grillos, los cantos de las aves, el verdor, aire puro, agua pura, los alimentos de los árboles. Mira una mate guayaba ahí, mate chinola, plátano, guineo, llama. Hermano, la alimentación sana, el aire puro, el agua pura, la frescura, los sonidos. Es el llamado que Dios te está haciendo a ti para que venga a encontrarte con Él a un desierto, porque es el tiempo. Pregunto yo, ¿está viendo las señales? Entonces, ¿qué espera? Sé tú como las 10 vírgenes. Coge tu lámpara, porque ya es tiempo, es el momento para encontrarnos con nuestro Señor de una manera más profunda, más íntima, más consagrada, por medio de la oración y el estudio de la palabra. Y sabemos también que el espíritu de profecía, el camino a Cristo, nos dice que Dios tiene otra manera de hablarle a sus fieles. ¿Cómo? La naturaleza, porque cuando tú agarras y estás sembrando algo, cuando tú estás caminando sin calzado en la tierra, con los pies descalzos, ¿verdad? Cuando tú oyes los pajaritos, el aire, la lluvia cayendo sobre el zinc, todas estas cosas, Dios te habla. Y amigo, quiéralo o no, imperceptiblemente el Señor con todas esas cosas te está transformando para su gloria y para la semejanza de Cristo Jesús. Así también como en la ciudad, de los sonidos de los motores, de los camiones, de los tranvías y del bullicio de las personas y de los afanes de la vida que se vive en las ciudades. También, aunque tú no lo quieras, amigo querido, imperceptiblemente, eso está transformando tu vida día tras día, con todas las cosas que tú ves, que tú hueles, que tú palpas y que tú escuchas, con lo que comes y huele. Todas esas cosas están transformando para mal tu vida y te están alejando cada día más del Señor. Hoy es el día que Dios te está haciendo un llamado para que tú vengas y salgas como las 10 vírgenes a encontrarte con el Señor. Pero ahora, amigos queridos, yo quiero terminar leyéndote el conflicto de los siglos. La diferencia de las 10 vírgenes, porque sabemos y leímos cuando comenzamos en Mateo capítulo 25, que 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué 5 eran prudentes y 5 insensatas? ¿Cuál era la diferencia de estas dos? Vamos a leerlo aquí más claro en el conflicto de los siglos. Del conflicto de los siglos aquí, en la página 445, capítulo Profecía Cumplida, dice:
Dice, unas y otras habían tomado sus lámparas, refiriéndose a las 10 vírgenes, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora va a detallar cuál era la diferencia. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las escrituras. Estas eran las prudentes. Habían estudiado las escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y en su vida. Tenían las prudentes una experiencia personal, fe en Dios y en su palabra. Esta era la diferencia. Y esto no podía borrarlo el desengaño ni la dilación. O sea, la fe que ellas tenían, la experiencia que ellas tenían de esa comunión, de ese estudio de la palabra, la dilación y el desengaño no podía derrumbar eso de ella. Ahora mire la diferencia con las insensatas. Dice, habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y en su vida. Tenían experiencia personal, ¿verdad? Las prudentes, fe en Dios y en su palabra. Y esto no podía borrarlo el desengaño ni la dilación. Ahora, en cuanto a las otras vírgenes, las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, mire y escucha aquí la diferencia, no tomaron aceite consigo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí va, dice, habían obrado por impulso, primero. ¿Qué es lo que había pasado con ella? Habían obrado por impulso. ¿Y por qué? Sigue diciendo, sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, temor, o sea, miedo, ¿verdad? Pero se habían apoyado en la fe de sus hermanos. Se apoyaron en la fe de sus hermanos. Satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido, como las prudentes, habían salido a recibir al Señor, llena de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata. Aquí el error de ella. No era por fe. Emoción, dice aquí. Y esperaban recibir una recompensa inmediata. Pero ¿qué pasó? Sabemos que la historia de las 10 vírgenes dice que hubo una tardanza. Pero con las prudentes, esa tardanza, o sea, esa dilación, no le afectó en nada, porque ellas tenían fe en su Señor. Una fe que era una experiencia basada en su vida, en lo que habían vivido, en su relación con el Señor. Oiga, sigue diciendo acerca de las insensatas. Habían salido a recibir al Señor llena de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata. Vieron a sus compañeros, mira, está pasando esto y lo otro, vámonos, ya es hora de salir. Y las prudentes estaban diciendo eso, ¿verdad? Y las insensatas, sí, son verdad, está pasando porque están viendo, ¿verdad? Están viendo. Y entonces ellas dicen, no, vámonos, yo me voy contigo, refiriéndose a la insensata, ¿verdad? Y todas salen, van a un desierto, van a apartarse, van a consagrarse con el Señor. Dejan los afanes de la vida y se van a encontrar con su Señor, junto con la prudente, las insensatas. Pero ¿qué pasa? Sigue diciendo, habían salido a recibir al Señor llena de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata. Pero, ¿qué pasó? No estaban preparadas
para la tardanza. No se prepararon para la tardanza. ¿Y cuál es el llamado, amigo querido? Que si tú quieres venir a un desierto a encontrarte con el Señor, tienes que prepararte para la tardanza. Tienes que venir dispuesto con una fe inquebrantable. Paciencia. Porque dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Oiga, dice, llena de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Cuando vinieron ¿qué? Las pruebas. Entonces, amigos queridos, el llamado que Dios nos hace, de una u otra manera, hay que salir con lo que estamos viendo con este COVID-19, este virus que anda, que va creciendo cada día más, y ahora muchos países ya están abriendo de nuevo, y eso se va a disparar, o va a venir otro virus, y la cosa se va a poner peor. Amigos queridos, de aquí en adelante, las cosas no van para bien, porque la hermana Ellen G. White dice que las profecías serán sucesivas, una detrás de la otra, una viene de la otra. Los desastres van a aumentar. Ya las cosas no van a ser igual. Entonces, de una u otra manera, el llamado es, como las 10 vírgenes, es salir a encontrar a nuestro Señor. Pero salir con una fe inquebrantable, que la demora, el tiempo, las pruebas y las dificultades no quebranten tu fe y te hagan devolver y vacilar. Y que el Señor venga y no te encuentre lista. Amigos queridos, que Dios te bendiga y que estas cosas te pongan a ti a meditar. Pasaron en el pasado, pero la historia se está repitiendo otra vez. Y así como el Señor en los tiempos de la Edad Media dirigió su pueblo a un desierto, como leímos en Apocalipsis 12, hoy día también, porque la historia se repite, Dios está llamando a un pueblo a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, y venir a un desierto a encontrarse con su Señor, para que se preparen para lo que viene. Que Dios te bendiga, amigos queridos. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestra alma. El Señor te está llamando a ti para que venga a su reposo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, amigos queridos. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a los amigos y hermanos y déjales saber que tú le estás haciendo un llamado para venir a encontrarse contigo aquí al desierto. Un llamado para que vengan a tu arca, Señor, que es el campo, que es el lugar de tu creación, apartado del bullicio y de los tumultos que no nos dejan consagrarnos de una manera especial contigo. Gracias, Padre. Bendice a los amigos y hermanos que van a ver este video y a escucharlo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.